Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente acá. Acá me escuchan, acá me dicen que me escuchan muy bien. Ay, qué suerte, te escuchamos todos entonces. Digo, supongo. Bueno, Claudia, si estás ahí te voy a presentar entonces. Claudia es profesora de Geografía y licenciada en Educación. Hasta abril del 2013 se desempeñó como directora provincial de gestión curricular de la provincia de Tierra del Fuego. Actualmente es docente en la Cátedra de Geografía Humana de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y coordinadora del ciclo básico y docente del Colegio Provincial Los Andes. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a mis colegas aquí en Río Grande. Y buenas tardes al resto de los docentes que están participando de esta cátedra en el país. En primera instancia quería agradecer a Raquel Gurelli, quien fue la persona que me convocó a participar de esta cátedra, muy agradecida y muy honrada por eso. También agradecerle a Mercedes, que fue muy amable durante estos días previos para la organización de la cátedra, estuvo muy atenta a todas nuestras necesidades, así que le agradezco mucho a Mercedes. Y antes de comenzar me gustaría contarles que también estaba convocada para participar de esta cátedra la profesora Marisa Manzotti. La profesora Marisa Manzotti junto con el profesor Matías Travero son los dos profesionales que forman parte del equipo de Ciencias Sociales, del equipo de curricularistas de la provincia, y son quienes están escribiendo el diseño curricular para el nivel primario. Tanto Marisa como Matías han estado trabajando también en la producción de los nuevos diseños curriculares para el nivel inicial y para el nivel secundario. Así que la provincia tiene el lujo, si me permiten, de contar con un equipo de curricularistas que mira las definiciones curriculares para todos los niveles, con la complejidad que eso implica y con toda la potencia que eso tiene en relación a poder pensar definiciones curriculares articuladas, coherentes, etc. Así que quisiera, en nombre de Marisa, disculpar su ausencia. Lamentablemente está pasando una situación muy difícil, personal, y hizo que sea imposible que ella pueda estar con nosotros hoy. Pero bueno, no quería comenzar con la presentación sin antes aclarar esto, ¿sí? Que bueno, primero no soy yo quien ha estado escribiendo las propuestas curriculares o los diseños curriculares, sino los dos colegas que acabo de mencionar, y que bueno, en esta presentación iba a participar también la profesora Marisa Manzotti, pero bueno, por estas cuestiones personales se le ha hecho imposible. Bueno, les cuento muy sintéticamente cómo hemos organizado con Marisa la presentación y luego comenzamos. Permiso. Necesito agua para que una vez comienzo a hablar. Se me seca la garganta. Y puedo continuar igual, pero bueno, se hace más dificultoso. Les cuento sintéticamente cómo tenemos organizada la presentación. En una primera instancia nos parecía importantísimo comentar la relación que hay entre los NAP, ¿sí? Y los cuadernos para el aula, los diseños curriculares provinciales y los proyectos pedagógicos institucionales y áulicos. Al inicio de la cátedra, Paula, como si no me equivoco en el nombre, Paula hacía referencia a esto. Así que, bueno, coincidimos con la importancia de poder entender la relación que hay en estos distintos niveles de especificación curricular, o sea que en primer medida nos permiten contextualizarnos, ubicarnos y luego poder pensar cómo o qué lugar ocupan las definiciones curriculares propias, personales, en relación a nuestra tarea en el aula, ¿sí? Así que en un primer momento voy a conversar muy cortito con ustedes respecto de esto, de estas relaciones, para luego, en un segundo momento, conversar sobre algunas decisiones de política curricular que nos ayudan a pensar y a comprender por qué enseñamos lo que enseñamos y por qué enseñamos cómo enseñamos, ¿sí?
nos parecía con Marisa importante poder comentar un poco respecto de los marcos teóricos que sustentan las definiciones curriculares, porque nos ayudan a pensar y nos ayudan a entender y trae a luz los supuestos teóricos e ideológicos que sustentan las decisiones que se toman en el aula también. Y por último, en un tercer momento, sí profundizaría en la temática que nos convoca hoy, que refiere a la geografía en los diseños curriculares provinciales. Bueno, vamos a la primera diapositiva, que tiene que ver con la relación entre los NAP, los diseños curriculares provinciales, y la planificación áulica. Me parece interesante la situación que estamos viviendo tanto los colegas acá en Río Grande como los colegas en el resto del país, y quiero utilizar esta situación como un ejemplo para dar cuenta de estas relaciones. Podríamos tomar a los colegas de Buenos Aires, que forman parte del Ministerio de Educación de la Nación, como representantes de este nivel macro al que hacía referencia Paula, que tiene que ver con las definiciones curriculares nacionales, ¿sí? En este caso los NAP. A quienes nos toca hoy hacer esta presentación, la colega de Córdoba, Viviana, a quien saludo, es un gusto volver a verla, y a mí podríamos tomarnos como representantes del nivel meso, el nivel de intermedio de comprensión curricular, y a todos los docentes que participamos hoy en la cátedra vendríamos a representar el nivel de comprensión curricular micro, ¿sí? Más específico, que es el nivel áurico, ¿sí? Entre cada uno de estos niveles de especificación curricular se van produciendo lo que Pedicci llama un proceso de especificación curricular, ¿sí? ¿Y por qué traigo a colación esto? Traigo a colación esto porque refiere a decisiones que se toman en cada uno de estos ámbitos o en cada uno de estos niveles, que son importantes tener en cuenta porque repercuten en la transformación de lo que se define como currículum, ¿sí? Las decisiones que se toman en los NAP, ¿sí? Respecto de qué se enseña a nivel nacional, ¿sí? Son tomadas por los equipos jurisdiccionales de las provincias, y estas definiciones nacionales se contextualizan. Hace un ratito Paula hacía referencia a esto, a la contextualización que sufren los NAP y que tienen que ver con las decisiones que toman los equipos jurisdiccionales respecto de qué enseñar y cómo enseñar en las escuelas de la provincia, ¿sí? Y esto también ocurre a nivel institucional y a nivel áulico. Los docentes que estamos en nuestras aulas también tomamos decisiones respecto de qué enseñamos y cómo enseñamos. Y por supuesto lo hacemos en el marco de lo definido en los diseños curriculares, de la misma manera que las decisiones que se toman para construir los diseños curriculares se hacen en el marco de las definiciones nacionales, o sea, los NAP, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en cada uno de los niveles de comprensión curricular hay actores educativos que toman decisiones respecto de qué enseñar y cómo enseñar, y también cada uno de los niveles están organizados con ciertas lógicas que también determinan la organización de la enseñanza. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos corre un poco de cierta idea aplicacionista de las definiciones curriculares, ¿sí? O en el otro extremo también nos pueden correr de ciertas ideas de disolución de las definiciones curriculares. ¿Qué significa esto? Que podríamos pensar que los diseños curriculares puedan aplicarse de manera literal, unidireccional en las aulas, o se podría pensar que los diseños curriculares se disuelven por completo en las aulas y cada docente, como dice el dicho, con su librito, enseña cuestiones totalmente aisladas y desarticuladas en relación a lo que ocurre o en el resto de las aulas o en el resto de las escuelas de la provincia. Ni un extremo ni el otro, ¿sí? Nos aclara un texto de Pedicci. Lo que ocurre con las definiciones curriculares en los distintos niveles de comprensión curricular es a lo que ella llama un proceso de especificación curricular, ¿sí? Un proceso necesario de transformación de los currículums que nos ayuda a tomar decisiones respecto de qué enseñamos y cómo enseñamos. En este sentido, el equipo de curricularistas que les mencionaba hace un rato,
en general y en geografía en particular, y estas decisiones tienen que ver con una contextualización regional, ¿sí? Comenzamos a analizar qué cuestiones en nuestra provincia tienen relevancia, ¿sí? Qué contenidos, qué saberes tienen relevancia y que requieren ser complejizados, profundizados o que requieren mayor frecuencia en términos de presentación de los contenidos a lo largo del nivel. Y entre estas cuestiones ha adquirido o tiene mucha importancia en nuestra provincia el tema de Antártida y el tema de Malvinas. ¿Sí? Como todos sabemos, nuestra provincia se denomina Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. ¿Sí? Mientras que para otras provincias el tema de Antártida y Malvinas puede ser un contenido más, para nosotros tiene una relevancia particular, ¿sí? Porque forma parte de nuestra organización provincial. A esto también se le suman otros saberes considerados a nivel nacional relevantes y que la provincia también así lo considera, que tienen que ver con la educación intercultural bilingüe, ¿sí? La inclusión en el currículum de saberes que históricamente han quedado relegados y muchos de estos saberes tienen que ver con los pueblos originarios, saberes relacionados con educación y memoria, entre ellos se encuentran los referidos a Malvinas, saberes relacionados con educación ambiental, entre muchos otros, ¿sí? La relación y la inclusión de este conjunto de saberes que en alguna medida se encuentran en el NAP y en otros no, llevan a tomar decisiones a nivel jurisdiccional respecto de qué definir dentro de los diseños curriculares, es decir, explicitar qué se enseña en la provincia y cómo se enseña. Este análisis que se hace a nivel provincial respecto de recuperar saberes históricamente relegados, excluidos o invisibilizados, incluir contenidos que se consideran o saberes que se consideran a través de las distintas prescripciones nacionales como relevantes, etcétera, también es un análisis que es necesario hacer a nivel institucional y a nivel áulico. Tomarnos el tiempo de pensar en relación a qué incluimos en nuestras planificaciones áulicas diarias y qué dejamos de lado es un trabajo fundamental, ¿sí? Y la idea de poder pensar la relación entre los NAP, los diseños curriculares provinciales y las planificaciones áulicas tiene que ver con esto, que el trabajo de definición de los diseños curriculares también es un trabajo que se hace a nivel áulico. A nivel áulico también se define lo curricular, ¿sí? Con un nivel de mayor especificación, pensando en relación al grupo que tenemos, pensando en relación a lo que se viene trabajando en el resto de los espacios curriculares, pero también es un aspecto importante a tener en cuenta. ¿Qué en el marco de los diseños curriculares enseñamos y cómo lo enseñamos? Vamos a pasar ahora a cómo está organizada la propuesta curricular en relación primero al diseño curricular en general y luego en relación a la enseñanza de las ciencias sociales y de la geografía en particular. Creo que no les comenté al inicio, el diseño curricular para el nivel primario todavía está en proceso de construcción, por lo tanto todavía se está revisando. Seguramente algunos de ustedes, colegas, aquí en la provincia han participado en las instancias de consulta que se han desarrollado durante el año pasado. Seguramente pronto se estarán habilitando otros espacios de consulta y de análisis conjunto de los borradores. Así que, bueno, lo primero que me parecía importante es explicitarles esto, que el diseño curricular para el nivel primario aún está en construcción y por lo tanto en proceso de revisión y de reproducción, ¿sí? En el sentido de reescritura permanente hasta que llegue el momento de ser publicado. Antes de contarles cómo está organizada la propuesta curricular, me gustaría hacerles referencia un poco a desde dónde se está pensando el diseño curricular de la provincia en términos pedagógicos. En términos pedagógicos, el diseño curricular de la provincia
enseñanza. Seguramente todos los aquí presentes y los colegas en el resto del país, la mayoría conocen la planificación por objetivos. Todos hemos sido formados en relación a pensar la organización de la enseñanza desde una lógica de objetivos. ¿Sí? Ustedes se recordarán o ustedes saben que cuando uno explicita un objetivo está pensando en lo que puede o en lo que debe lograr el estudiante. Y decimos que el alumno logre identificar tal cosa, que el alumno logre desarrollar tal habilidad. ¿Sí? Se pone el foco en lo que se espera que el alumno logre. ¿Sí? Esa es una de las características de la planificación por objetivo. Lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en los diseños curriculares de la provincia de Tierra del Fuego es, sin desconocer la importancia de pensar en términos de objetivos y en términos de lo que el alumno puede lograr o no, lo que se está haciendo es correr un poco el foco de la lógica de los objetivos y posicionarlo en la lógica de la enseñanza. Correr un poco el foco de la lógica de lo que el alumno puede lograr o no y poner el foco en lo que los docentes enseñamos y cómo enseñamos. Por eso decimos que el diseño curricular se está construyendo en clave de enseñanza. Y es por esto que, por ejemplo, en el diseño curricular no se encuentran expresados objetivos o expectativas de logro o criterios para la acreditación, sino que en el diseño curricular encontramos propósitos de la enseñanza y en relación, por ejemplo, a la evaluación, se hacen recomendaciones al respecto de cómo evaluar en relación a cómo se ha enseñado, ¿sí? Pero no encontramos explícitamente redactados, por ejemplo, objetivos. Esto tiene que ver con comenzar a pensar cada uno de los componentes del diseño curricular desde la lógica de quien enseña, ¿sí? Desde la lógica de la enseñanza. Esto sin desconocer que es importante ponernos o clarificar algunas cuestiones que esperamos que los alumnos logren. Pero el foco está puesto en la enseñanza. Por esto, cada uno de los componentes que constituye el diseño curricular o la propuesta curricular tienen que ver con la explicitación de la enseñanza. ¿Sí? Por ejemplo, en los marcos teóricos expresamos cómo se concibe la enseñanza de las ciencias sociales y de la geografía en particular. Luego, en un segundo componente de la propuesta curricular expresamos propósitos en lugar de objetivos y en los propósitos explicitamos la intención pedagógica que tenemos como provincia respecto de la enseñanza. Luego expresamos ejes y contenidos y en relación a los contenidos también hemos incorporado algunas pequeñas modificaciones. Como ustedes recordarán, en el diseño anterior, que aún continúa siendo vigencia en la provincia, los contenidos se expresan de manera disgregada, es decir, por un lado se expresan los contenidos conceptuales, por otro lado se expresan los contenidos procedimentales y por otro los contenidos actitudinales y los valores que se quieren enseñar, ¿no es cierto? En los nuevos diseños curriculares de la provincia se ha avanzado en poder pensar como contenidos para la enseñanza saberes que integran conceptos, procedimientos y actitudes y valores. No sé si está saliendo el sonido. ¿Sí? Esto con la intención de poder recuperar la relación que existe entre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Sí? Durante mucho tiempo hemos puesto mucho el foco en enseñar conceptos o temas, ¿sí? Y muchas veces han quedado un poco relegada la enseñanza de los procedimientos, de las actitudes y valores. Al expresar los contenidos de manera relacionada, integrada, hacemos énfasis en poder enseñar conceptos relacionados con procedimientos y relacionados con actitudes y valores. Y por último, se incluye en los diseños curriculares recomendaciones didácticas y recomendaciones para la evaluación. Esta misma lógica de organización del diseño curricular, por supuesto, tiene la propuesta de enseñanza relacionada con las ciencias sociales. Cuando con Marisa pensábamos en la presentación de la geografía en los nuevos diseños curriculares de la provincia, se nos hacía
un poco difícil poder pensar en la geografía en particular, porque en el nivel primario, como ya viene ocurriendo en la provincia, se enseña ciencias sociales, ¿sí? Así que este fue como un primer desafío para nosotras, poder hacer foco en aquellos aspectos de la propuesta curricular que referían en particular a la geografía. ¿Cómo se presenta la enseñanza de la geografía en los nuevos diseños curriculares? En primer término, se presenta como parte de un campo de conocimiento más complejo, que es el campo de las ciencias sociales. ¿Cómo se presenta la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario? Con las siguientes características. En el primer ciclo se incluye el espacio curricular Ciencias Sociales, en donde se integran contenidos referidos, a la historia, la geografía, la construcción de la ciudadanía, ¿sí? Esto pensando en una lógica de articulación con el nivel inicial. Como ustedes saben, en el nivel inicial el currículum tiene un mayor nivel de integración de las áreas. Por ejemplo, en lo que refiere a las ciencias sociales, en el nivel inicial hay un espacio curricular que se denomina entramado social, natural y tecnológico, en donde se relacionan los contenidos referidos al ámbito de las ciencias naturales, ciencias sociales y las tecnologías. Pensando en una lógica de continuidad, en el primer ciclo se presentan con la mayor integración posible contenidos referidos en el campo de las ciencias sociales a la historia de la geografía y la construcción de la ciudadanía. Mientras que en el segundo ciclo se propone hacer mayor énfasis en la enseñanza de la construcción de la ciudadanía y por lo tanto se separa de ciencias sociales lo referido a construcción de la ciudadanía y se nos presenta como un espacio curricular específico. Es decir, en el segundo ciclo estaríamos presentando una propuesta curricular referida a la enseñanza de las ciencias sociales y una propuesta curricular referida a la enseñanza de la construcción de la ciudadanía. Esto también pensando en la articulación con el ciclo básico del nivel secundario, en donde, como ustedes saben, el currículum se fragmenta aún más y está pensado más como una lógica disciplinar. Por lo tanto, lo que refiere a geografía, historia y construcción de la ciudadanía, en el nivel secundario se presenta de manera más específica, más disciplinar. Así que esto más o menos sería la organización de la enseñanza de las ciencias sociales a lo largo del nivel primario. Decíamos que la geografía en el nivel primario se presenta como parte de un campo de conocimiento más amplio que es las ciencias sociales. Y las ciencias sociales tienen como objeto de estudio la realidad social, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos en geografía, o pensamos, mejor dicho, en el objeto de estudio de la geografía, hacemos referencia al espacio geográfico. El espacio geográfico forma parte integral de la realidad social. El espacio geográfico no es escenario o no es contenedor de la realidad social o de lo que la sociedad realiza. El espacio geográfico es parte inherente de la realidad social. Es constitutivo de esta realidad. Milton Santos define el espacio geográfico como una realidad relacional. Hacemos esta aclaración porque muchas veces se concibe al espacio geográfico como el escenario donde ocurren los procesos sociales. El espacio geográfico es mucho más que esto. El espacio geográfico es constitutivo son constitutivos de estos procesos sociales. Es constitutivo de la realidad social, ¿sí? Cuando hablamos de la realidad social y se presenta de esta manera en el marco teórico explicitado en el nuevo diseño curricular, hablamos de qué manera estudiar esta realidad social, de qué manera analizarla. Y para esto tomamos las dimensiones de análisis de la realidad social, ¿sí? La dimensión temporal o histórica, la dimensión espacial, la dimensión económica, la dimensión política. ¿Sí? Cada una de estas dimensiones constituye categorías que nos permiten analizar la complejidad de la realidad social. Cuando estudiamos el espacio geográfico, también es necesario estudiarlo con esta lógica de multidimensionalidad. Es decir, al espacio geográfico también es necesario estudiarlo teniendo en cuenta las categorías de análisis históricas,
¿sí? A lo largo de la explicitación del marco teórico respecto de cómo se concibe la enseñanza de las ciencias sociales y de la geografía en particular en el diseño curricular, se hace referencia a un enfoque crítico, ¿sí? Y este enfoque crítico tiene que ver con poder hacer visible y poder dar voz a aquellos grupos que históricamente han estado relegados en nuestra sociedad. Y de qué manera en el currículum hacemos visible y damos voz a estos grupos relegados. Una manera posible es, como dice Conner, considerando el concepto de justicia curricular. ¿Sí? La justicia curricular tiene que ver con hacer visible y dar lugar de relevancia a lo que antes estaba excluido o invisibilizado. Un ejemplo de esto es incluir en el currículum saberes relacionados con la cultura de los pueblos originarios, por ejemplo, o enseñar en ciencias sociales el lugar que han tenido la mujer y los niños a lo largo de la historia y el lugar que tiene hoy la mujer y los niños en nuestro contexto cotidiano, por ejemplo. Esto tiene que ver con un enfoque crítico de la enseñanza de las ciencias sociales y con un sentido de justicia curricular. Con esta lógica también se ha pensado y se está pensando en la enseñanza de la geografía, y con esta lógica se seleccionan contenidos para enseñar geografía. Por eso a lo largo del diseño curricular de los diferentes niveles encontramos saberes relacionados con este tipo de cuestiones. Se consideran, a partir de conocer el enfoque o las concepciones que sustentan las decisiones respecto de qué se enseña y cómo se enseña en el nivel primario, podemos como ir deduciendo algunas categorías de análisis y conceptos claves que son necesarios tener en cuenta a la hora de pensar nuestras planificaciones áulicas, ¿sí? Conocer el marco teórico de un currículum o conocer el marco teórico específico de la enseñanza de un espacio curricular nos ayuda a nosotros a pensar nuestra práctica de enseñanza cotidiana, ¿sí? Nos ayuda a nosotros a hacer explícito qué enfoques tenemos nosotros de manera particular a la hora de seleccionar determinados contenidos. Como les decía al inicio, ¿por qué seleccionamos estos contenidos y no otros? ¿Por qué enseñamos de la manera en que enseñamos y no de otra manera? ¿Sí? Esto tiene que ver con nuestros sustentos ideológicos. Y hacerlos explícitos nos ayuda a planificar de otra manera, ¿sí? Entonces decíamos que el reconocer el marco teórico que sustenta la enseñanza de las ciencias sociales y de la geografía en particular nos ayuda a identificar algunas categorías de análisis y algunos conceptos claves que son necesarios tenerlos en cuenta a la hora de pensar nuestra enseñanza con nuestros chicos en el aula. Algunos de ellos son, por ejemplo, la multidimensionalidad, como les comentaba hace un ratito, la multiperspectiva, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en ciencias sociales y en geografía en particular, con los distintos actores sociales, sus roles, sus intencionalidades, sus responsabilidades, estamos incluyendo la categoría de las diferentes perspectivas que se pueden tener en cuenta a la hora de analizar, por ejemplo, una situación. El interjuego de escala, la multicausalidad. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de pensar la enseñanza en las aulas es cómo concebimos el espacio geográfico. ¿Lo concebimos solo como escenario o contenedor de los procesos sociales, o lo concebimos como proceso y producto sociohistórico? Si lo concebimos como proceso y producto sociohistórico, entonces tenemos que tener en cuenta los cambios y las continuidades que se producen a lo largo de la construcción de los espacios geográficos, tener en cuenta, por ejemplo, qué elementos son heredados, qué elementos u objetos en el espacio son incorporados como nuevos, cómo estos nuevos objetos sociales generan reconfiguraciones en los espacios geográficos, cómo la globalización y la reorganización productiva asociada con la globalización genera también una reorganización espacial. Bueno, cada una de las cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la geografía y que se hacen explícito en el nuevo diseño curricular de la provincia
son necesarias tenerlas en cuenta a la hora de pensar la enseñanza en nuestras aulas. Como les decía inicialmente, otro componente de la propuesta curricular son los propósitos. En el caso de las ciencias sociales y de la geografía en particular, los propósitos están expresados primero en términos muy generales, referidos a la enseñanza de las ciencias sociales en todo el nivel primario, ¿sí? Y hacen fuerte énfasis en formar ciudadanos que sean críticos, responsables, participativos, comprometidos con la realidad social y comprometidos con la búsqueda de soluciones. ¿Sí? Los propósitos tienen este nivel de generalidad y están más encausados en este sentido, en la formación de una ciudadanía crítica. Pero también se hacen algunas especificaciones para cada uno de los ciclos, y estas especificaciones tienen que ver con la lógica de cada uno de estos ciclos. Hace un rato les comentaba que en el nivel inicial se hace una primera aproximación al reconocimiento del mundo social a través de saberes explicitados en este espacio curricular que llamamos entramado social, natural y tecnológico. Así que los chicos ya, cuando ingresan al nivel primario, estarían como ingresando con unos primeros saberes asociados a este campo integrado. Sin embargo, y eso ustedes seguramente tienen muchos ejemplos al respecto, cuando comenzamos a indagar en los niños del primer ciclo respecto de qué concepciones tienen en relación a la realidad social, al mundo social, comenzamos a notar que muchas veces estas concepciones se asocian más a una idea como natural y ahistórica respecto del mundo social, como si el mundo social o la realidad social fuera algo ya dado, ¿sí? Algo sagrado, digo, ¿sí? Algo que deviene por sí mismo, sin poder aún comprender que el mundo social o la realidad social es una construcción de la misma sociedad, ¿sí? Entonces, en este sentido, para el primer ciclo, se propone ofrecer situaciones de enseñanza que permitan a los niños enriquecer y complejizar sus miradas sobre la sociedad, ampliando sus horizontes y experiencias sociales y culturales para favorecer una construcción más elaborada del mundo social, ¿sí? Esto en relación a lo que les comentaba hace un ratito. Y en el segundo ciclo se proponen o se plantea desarrollar propuestas pedagógicas que promuevan el conocimiento de los procesos y actores sociales implicados en la configuración del espacio geográfico en diversas escalas, el reconocimiento de cambios y permanencias en las formas históricas de la vida social y la aproximación a problemáticas y categorías de análisis referidas a la organización social y política, a las instituciones, normas y sistemas de creencia. Estos propósitos más específicos para cada uno de los ciclos están basados en los cuadernos para el aula, específicamente el número 1 y 4. En base a estos propósitos se organizó la propuesta de enseñanza de las ciencias sociales para el nivel primario, que como les comentaba, ahora está en proceso de construcción. Como les mencionaba recién, no es una cuestión menor explicitar propósitos, porque cuando explicitamos propósitos estamos haciendo explícitas las intenciones pedagógicas, ¿sí? El sentido de la enseñanza de determinados contenidos. Y conocer cuáles son los propósitos que se explicitan en los diseños curriculares a nivel provincial es fundamental para poder pensar la planificación a nivel áulico o la planificación también a nivel institucional. Los propósitos en los diseños curriculares suelen estar expresados en términos muy generales porque, por supuesto, responden a una lógica que es más amplia y general, que es la lógica de la jurisdicción, ¿sí? Y por lo tanto, a la hora de pensarlo a nivel institucional y áulico, requieren de ciertas especificaciones. Y estas especificaciones son necesarias de hacer porque nos ayudan a orientar la enseñanza en nuestras aulas, ¿sí? Los propósitos orientan desde dónde enseñamos, para qué enseñamos y por qué enseñamos lo que enseñamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quiero darle como cierta relevancia al trabajo de poder pensar los propósitos de la enseñanza en nuestras instituciones y en nuestras aulas. Luego, para organizar los contenidos
para seleccionar los contenidos y organizarlos, se tomaron como referencia los ejes explicitados en los NAP. Estos son las sociedades y los espacios geográficos, las sociedades a través del tiempo y las actividades humanas y la organización social. Se tomaron en la provincia estos mismos ejes y a partir de estos ejes se seleccionaron y organizaron los contenidos. En el nuevo diseño curricular para el nivel primario se hace una aclaración en relación a estos ejes. Y esta aclaración se hace con la intención de que en nuestras escuelas y en nuestras aulas no se tomen estos ejes de manera lineal. Es decir, la intención no es que primero se enseñe el eje de las sociedades y los espacios geográficos y luego enseñamos el de las sociedades a través del tiempo y luego las actividades humanas. La intención es que estos ejes se puedan poner en juego de manera integrada, relacionada en las propuestas pedagógicas que se definan para la institución o para el aula. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Implica, por ejemplo, poder pensar una situación problemática, un estudio de caso y a partir de eso decir, bueno, voy a seleccionar contenidos del eje de los espacios geográficos, contenidos del eje de las sociedades a través del tiempo y algunos referidos a las actividades humanas para poder desarrollar esta situación problemática, por ejemplo. Sí, ese sería un modo posible de poder organizar la propuesta pedagógica a nivel institucional. Estaríamos tomando del marco que nos otorga el diseño curricular aquellos contenidos que nos permiten desarrollar propuestas que sean lo más integradoras posible a la hora de pensar la enseñanza en nuestras aulas. Porque como les decía inicialmente, en el nivel primario lo que se promueve es la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Sí? Por supuesto que en algunas situaciones van a tomar mayor relevancia y especificidad contenidos más asociados a la geografía, en otros más asociados a la historia, pero la intención es poder desarrollar propuestas integradoras que sabemos que se vienen desarrollando. ¿Sí? Los equipos jurisdiccionales que están a cargo de la construcción del diseño estuvieron durante el año 2010 y gran parte del 2011 indagando respecto de cómo se enseña en las escuelas de la provincia y recopilaron muchísimas y valiosas propuestas pedagógicas en donde se ponen en juego saberes integrados respecto de cómo enseñar las ciencias sociales. Y seguramente cuando leen algunas recomendaciones didácticas se encuentran reflejados en esas propuestas. Vamos a hacer un poquito de referencia al eje de las sociedades y los espacios geográficos que tiene que ver con el lugar que estaría ocupando la geografía en el diseño curricular de nivel primario. Este eje se presenta a lo largo de todo el nivel primario, ¿sí? Y tiene el propósito de favorecer en los estudiantes la construcción cada vez más compleja de nociones referidas al mundo social y en particular al espacio geográfico como producto sociohistórico. Refieren a cómo las sociedades transforman la naturaleza a través del tiempo por medio de los procesos productivos y las tecnologías, reconociendo los elementos naturales y construidos, diferenciando espacios rurales y urbanos, identificando problemáticas ambientales, los actores sociales, sus acciones, sus responsabilidades, entre otros aspectos, teniendo en cuenta lo multiescalar. Respecto de, por ejemplo, diferenciar espacios rurales y urbanos, resulta interesante, por ejemplo, poner en juego en el aula algunas imágenes que representen espacios rurales, por ejemplo, en donde aparezca mayor predominio de, por ejemplo, actividades agrícolas relacionadas, por ejemplo, a cultivos de verduras, de plantas, especialmente de hojas verdes. ¿Saben por qué? Porque a mí me ha resultado interesante analizar lo siguiente. ¿Qué noción tienen los chicos respecto de la diferenciación entre un espacio natural y un espacio rural? En muchas situaciones he notado que los chicos asocian el color verde a lo natural. Entonces, cuando ven una imagen en donde predomina el color verde, que por ejemplo puede ser una plantación, ¿sí?, asocian esa imagen a un espacio natural, ¿sí? Y ese es el momento como para comenzar a analizar
cómo las sociedades transforman el espacio natural a través de, por ejemplo, actividades agrícolas, que el color verde no representa lo natural, o el espacio originario, prístino, sin transformación social, ¿sí? Porque un espacio en donde hay plantaciones es un espacio transformado por la sociedad, se desarrollan actividades agrícolas y por lo tanto hay una fuerte presencia de la actividad humana y una importante transformación de ese espacio, ¿sí? Así que bueno, en relación a poder trabajar la diferenciación de espacios rurales y urbanos, también resulta interesante poder trabajar la diferenciación entre espacios naturales y espacios rurales, ¿sí? Bueno, y también en relación al eje de las sociedades y los espacios geográficos, se incluyen contenidos relacionados con la representación del espacio a distintas escalas. ¿Cómo se organizan estos contenidos? Durante el primer ciclo se trabaja fundamentalmente con la escala local, el barrio, la ciudad, pero tratando de hacer algunas vinculaciones con la escala provincial, ¿sí? Y poder jugar un poco con esto de el adentro y el afuera de la provincia, por ejemplo, trabajando con el sistema de transporte, ¿sí? Como ustedes saben, la provincia de Tierra del Fuego es una provincia receptora de migración, fundamentalmente de migración interna y migración limítrofe, por lo tanto los chicos tienen construida cierta experiencia relacionada con lo cercano y lo lejano, relacionada con mi provincia, la provincia de Tierra del Fuego, mi país, otro país, ¿sí? Y por lo tanto, en relación con esta experiencia personal en algunos casos y familiar en otros, porque sus papás son de otras provincias, sus abuelos son de otro país, podemos partir de esta experiencia para comenzar a trabajar saberes relacionados con lo cercano y lo lejano y con las relaciones de escala. Y bueno, resulta interesante considerar estas experiencias a través de los relatos que ellos nos puedan realizar y comenzar a trabajar para complejizar esos saberes y acercarnos cada vez más a los contenidos que queremos enseñar en relación a la escala provincial o la escala nacional. Durante el segundo ciclo se trabaja, los contenidos se relacionan más con la escala provincial, la escala nacional y la escala latinoamericana, estableciendo esas relaciones también con escala global, ¿sí? En nuestra provincia y especialmente en la ciudad de Ushuaia hay un fuerte desarrollo de la actividad turística y por lo tanto los chicos están acostumbrados a ver carteles, por ejemplo, escritos en inglés, encontrarse en las calles principales de la ciudad con turistas de distintos lugares del mundo, ¿sí? Además de todo el acceso que ellos tienen a través de los nuevos medios de comunicación, a través de las nuevas tecnologías, digo, ¿sí? El acceso a conocer otros lugares y otros modos de vida, otras culturas. Así que la relación con la escala global no solo se puede realizar o desarrollar a través de experiencias que los chicos puedan tener en sus lugares cotidianos, sino también a través de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. Bueno, cada uno de estos contenidos expresados a lo largo del nivel primario también es importante abordarlos desde la multidimensionalidad. Recién me hacía referencia a que el espacio geográfico, que es constitutivo de la realidad social, también para poder comprenderlo en toda su complejidad, es necesario abordarlo desde la dimensión histórica, de la dimensión económica, de la multiescala, del trabajo con las múltiples escalas, etc. Y luego, en la propuesta curricular del nuevo diseño curricular se presentan recomendaciones didácticas. Estas recomendaciones didácticas se presentan como posibles modos de organizar la enseñanza, alejándonos de esta idea de encontrar recetas en el diseño curricular, sino que son solo a modo de ejemplo de cómo abordar determinados contenidos o determinados ejes. Y lo que se sugiere a los docentes es que estas propuestas puedan ser enriquecidas, recreadas, reconfiguradas en función de las particularidades del proyecto curricular institucional
y en función de las particularidades del trabajo en el aula, ¿sí? También en las recomendaciones didácticas se sugiere a los docentes recuperar el lugar del juego en el nivel primario. Como ustedes saben, en el nivel inicial el juego tiene una relevancia altísima, es más, el juego constituye un pilar de la didáctica del nivel, y pareciera que a medida que los estudiantes avanzan en su trayectoria escolar a lo largo del nivel del sistema educativo, el juego va perdiendo cada vez más espacio. En el nivel primario lo que se propone es recuperar el juego no solo como estrategia de enseñanza o como recurso didáctico, sino también, ¿por qué no?, como contenido para la enseñanza. Hay situaciones relacionadas con el juego en donde el alumno puede incorporar nociones de normas, por ejemplo, juegos relacionados con la educación vial, juegos dramáticos, por ejemplo, también incorporar saberes asociados a la cultura de los pueblos originarios a través del juego. Una docente me comentaba, les hago un paréntesis, una docente me comentaba que estuvo trabajando con chicos del primer ciclo juegos que desarrollaban las madres chámanas con sus niños. Y este juego tenía que ver con simular el movimiento de la canoa en el canal Beagle. Entonces, las mamás iban con sus niños haciendo como caminos sinuosos, ¿sí?, y subiendo y bajando. ¿Sí? De esta manera simulaban, por ejemplo, el movimiento de la canoa. Y esta señora realizaba estos juegos con sus niños, con los estudiantes, para aproximarlos, por ejemplo, a cómo vivían los pueblos llamanas en estas zonas. Bueno, también se sugiere en las recomendaciones didácticas presentar propuestas didácticas que inician a los niños en prácticas propias del escolar, ¿sí?, en prácticas propias del estudiante, que tienen que ver con generar hábitos de estudio, y en este sentido se recomienda o se sugiere generar propuestas de enseñanza que favorezcan al estudiante, en los niños del nivel primario, cada vez mayores niveles de autonomía, por ejemplo, en la búsqueda de información, en la selección y organización de la misma, en el reconocimiento y uso de distintas fuentes de información, en poder desarrollar presentaciones o relatos escritos y orales, ¿sí? También existe una propuesta que se hace en las recomendaciones didácticas. Hace un ratito les comentaba, cuando hacía referencia al marco teórico que sustenta la enseñanza de las ciencias sociales y la geografía en el nuevo diseño, algunas categorías de análisis y conceptos claves que son necesarios tener en cuenta a la hora de pensar la enseñanza. Esta categoría de análisis y estos conceptos claves que les mencionaba también constituyen criterios para pensar cómo organizar las propuestas didácticas en el aula, ¿sí? Cuando pensamos, por ejemplo, en un recorte didáctico, poder pensar que este recorte sea lo suficientemente representativo de la complejidad, por ejemplo, de la realidad, que esta propuesta didáctica la podamos analizar desde una dimensión histórica, desde una dimensión geográfica, desde una dimensión económica, ¿sí? Que estos recortes didácticos, por ejemplo, permitan, o en las actividades que ustedes propongan, se permita analizar el espacio geográfico como una producción social y no como algo dado o algo natural. Poder, como les decía hace un ratito, reconocer los cambios y las continuidades, identificar los actores sociales, las intenciones, los intereses, las responsabilidades, y poder establecer también relaciones de escala, ¿sí? Esto que les comentaba hace un rato en relación al marco teórico también constituyen elementos clave para poder pensar qué propuestas didácticas desarrollamos en el aula. Y ya para ir cerrando, les comento muy brevemente una de las tantas propuestas didácticas que aparecen en el futuro nuevo diseño de la provincia para el nivel primario. Esta propuesta tiene que ver con un estudio de caso de la estancia María Betty, ¿sí? Este
en el diseño van a encontrar que esta propuesta se puede desarrollar de diferentes maneras. Como mínimo se propone que el estudio de caso no quede acotado a la descripción del caso o a la descripción de la situación. En muchas situaciones encontramos que el desarrollo del estudio de caso consistió en describir el caso que se presenta en el aula, ¿sí? Y en realidad lo que se propone es que se pueda avanzar a analizar ese caso, ¿sí? Y por supuesto poder desarrollar algún trabajo de cierre del análisis desarrollado. Y en relación a esta propuesta didáctica, al análisis de este caso, en primera instancia se propone, según las posibilidades del docente, en poder realizar salidas didácticas para poder analizar el caso en concreto en el lugar en el que se encuentra. La estancia María Betty queda aproximadamente a 17 kilómetros de la ciudad de Río Grande, por lo tanto, para las escuelas que se encuentran en la ciudad de Ushuaia seguramente sea mucho más complejo acceder a este lugar mediante salidas didácticas. Por lo que se puede, o lo que se propone es poder presentar algún relato sencillo que dé cuenta del caso que se está estudiando, imágenes fotográficas, o tomar otro caso cercano al lugar de la institución que permita generar este tipo de análisis. Cuando se analiza el caso se propone o se recomienda que se puedan utilizar distintas fuentes de información, y en el análisis del caso también nuevamente es necesario que aparezcan las distintas dimensiones de análisis de la realidad social, es decir, analizar el caso en estudio desde la dimensión histórica, desde la dimensión territorial, desde la dimensión económica, ¿sí? Y por último se propone cerrar el análisis del caso mediante la elaboración de pequeños informes, la presentación a través de medios audiovisuales o presentaciones fotográficas del caso analizado, etc. Y el último componente de la propuesta curricular vendría a ser las recomendaciones para la evaluación. En relación a las recomendaciones para la evaluación, por lo que les explicaba inicialmente, no se van a encontrar con expectativas de logro, ¿sí?, para tener en cuenta a la hora de evaluar, o con aprendizajes para la acreditación, sino que se van a encontrar con recomendaciones relacionadas a cómo evaluar en el aula en relación a cómo se ha enseñado. Si durante un periodo particular de tiempo se ha estado enseñando en el aula contenidos a partir de situaciones problemáticas, análisis de casos, a través de juegos de simulación o juegos dramáticos, el momento de evaluar los procesos de aprendizaje debe ser de una manera similar o en relación con cómo se ha enseñado, ¿sí? Y también se propone la evaluación en relación a la propia práctica de enseñanza. Esto sería básicamente la organización de la propuesta pedagógica o la propuesta curricular en la que se encuentra la enseñanza de la geografía. Luego seguramente los docentes de aquí de Ushuaia y de Río Grande, también de Tolwyn, se encontrarán con algún borrador más avanzado de esta propuesta, el que podrá ser nuevamente analizado, discutido y reelaborado por los equipos técnicos del Ministerio de Educación. Nada más. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, le voy a dar la palabra entonces a mi colega Paula. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ya te escuchamos. Ya te agradecimos. Sí, es que tuvimos un inconveniente con la pantalla en un momento. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Yo voy a tomar unos minutitos nada más antes de abrir el espacio de preguntas. Mientras tanto, ustedes podrían en todo el país ir registrando las preguntas, porque ustedes saben que después el procedimiento para poder contactarnos y que nosotros lleguemos a tiempo a escucharlos se complica un poco.
Mientras escuchaba a Claudia y escuchaba a Viviana, en realidad pensaba probablemente algo que a ustedes les haya pasado en el resto de las provincias. Cuando uno selecciona, igual que hace con los contenidos, siempre deja algo afuera. Nosotros seleccionamos a 2 representantes de 2 jurisdicciones. Creo que está abierto el micrófono de otra provincia. Creo que Río Grande quedó el micrófono abierto. Como decía, cuando uno selecciona siempre deja algo afuera. Nosotros elegimos 2 representantes de 2 provincias, podrían haber sido otras. Y a mí lo que me venía a la cabeza a medida que iba escuchando era que de todo lo que aparece en lo que presentaban en el diseño curricular de Córdoba, como en el diseño curricular en proceso de Tierra del Fuego, de alguna manera es representativo de lo que me pasa a mí como docente, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, más allá del trabajo en Nación particular. Muchos de los que estamos acá somos docentes de distintas jurisdicciones. A mí me toca en Ciudad de Buenos Aires y pensaba, ¿dónde está lo común en cada uno de esos relatos, ¿no? Y me parece interesante pensar, por un lado, que los NAP aportaron aquello que tiene que ver con lo común al territorio nacional, lo común a lo que es necesario, en clave de justicia curricular también, que todos los chicos aprendan, digo, desde el derecho a la educación, en las ciencias sociales en particular. Los NAP dicen, bueno, esto es el piso, no es el techo, es el piso de lo que nuestros alumnos en todo el país deben saber. Y después lo que hace cada jurisdicción con eso, ¿no? Pensar lo común desde lo diferente también, ¿no? Como veíamos ejemplos en donde las problemáticas de una jurisdicción varían en relación a las problemáticas de otra, y esto no implica que trabajemos conceptos distintos. Lo que hacemos es pensar en una lógica de las ciencias sociales los conceptos que debemos enseñar en la escuela, aplicado particularmente al objeto de estudio que es la realidad social. Y cómo ahí la geografía tiene lugar, no en un escenario como un contenedor, sino en un encuadre, en un contexto determinado. Volví a la idea de paisajes, ¿no? Cuando hablábamos de los mapas, de los paisajes en la primera clase, cómo pensar un territorio sin los actores sociales que lo ocupan. Cómo pensar en esto que decía Claudia de lo verde, alejándonos de la idea de que los chicos si ven verde es natural y por lo tanto hasta podemos pensar que lo ubicarían en el ámbito de las ciencias naturales. Y ¿qué pasa cuando vemos un árbol en la vereda de una gran ciudad? O sea, en ese caso, ¿estamos hablando de las ciencias naturales o hay un grupo social que puso ese árbol ahí, que planificó poner ese árbol ahí? O sea, ¿cómo se cruzan en este punto aquello que tiene que ver con las ciencias sociales, las ciencias naturales, y cómo la geografía juega su espacio en ese lugar? A lo mejor la diferencia, o sea, lo común aparece desde un lugar de que los diseños son ordenadores básicamente de la enseñanza, y ahí es donde entramos los docentes a jugar un papel relevante. Digo, nosotros, los diseños nos deberían ordenar en aquello que debemos enseñar. Por eso me parece muy interesante cuando los 2 diseños se presentan en clave de propósitos de enseñanza. Porque uno como docente puede planificar la enseñanza, pero es muy difícil saber hasta dónde los chicos aprenden lo que nosotros creímos haber enseñado. Entonces, en principio, la actividad intencionada tiene que ver con la enseñanza, y uno debe recortar de aquello que el diseño propone para que enseñemos desde una intencionalidad pedagógica. Y cuando lo hace, lo ideológico no queda fuera. Creo que esto quedó claro desde lo que plantearon. Cuando decimos que lo ideológico no queda fuera, acá hablábamos con Mercedes y decíamos, ¿lo decimos o no lo decimos? Me parece que sí lo decimos. Porque en un punto siempre aparece algo que en el aula tiene un lugar muy fuerte, y que son los libros de texto escolares, ¿no? Entonces con Mercedes anotábamos, ¿en qué lugar entraría? Digo, no es un documento curricular, pero en muchos casos aparece como un marco prescriptivo de la enseñanza. Y los que tuvimos la oportunidad de trabajar en algunas editoriales, el libro de texto trata, por ciertas cuestiones comerciales que tiene en relación a si aparecen en los ministerios, si no aparece y demás, esto particularmente en la editorial, trata de adecuarse a los lineamientos curriculares. Cuando decimos adecuarse a los lineamientos curriculares es, mira los NAP, se fijan cuáles son los contenidos o los saberes que deberían estar en el libro y sobre eso avanzan. Ahora, hay algo que en los libros de texto
no está explícito, que sí se explicitó en la clase de hoy, que es sumamente importante. Digo, no es lo mismo hablar de los transportes que pensar a ese objeto de estudio, a ese recorte de los transportes con un enfoque particular. Y un libro de texto trabaja el contenido, pero ¿con qué enfoque? ¿Desde qué manera? ¿Desde qué ámbito aborda los transportes? Y si nos metemos particularmente en el ámbito de la geografía, vamos a ver una variedad en los libros de texto que en un punto se alejan muchísimo de los diseños curriculares y de los NAP, pero no por el contenido, sino por el modo en que piensan ese contenido. ¿Sí? Viviana nombró el relieve, nombró el clima. Digo, hay como ciertos paradigmas que se ubiquen desde una manera descriptiva y no desde un punto de vista social. Y ahí es donde nosotros como docentes tenemos que tomar una postura. Nadie dice no trabajemos con libros de texto, pero si hablamos de la multiperspectividad, un solo libro de texto probablemente no nos aporte muchos elementos para trabajar la multiperspectividad. A lo mejor deberíamos tomar más de uno. Y ni hablar cuando los libros de texto reemplazan a los diseños curriculares, ¿no? Los que estamos en terciario vemos cuando les dan temas a nuestros residentes, en lugar de agarrar el diseño curricular, les dicen, bueno, te toca el capítulo 4 y 5 del libro. Hay algo ahí en donde el libro de texto se transforma en un marco prescriptivo dentro del aula y empieza a jugar un lugar que muchas veces deja desplazado el diseño curricular. ¿Sí? Entonces, me parece interesante por lo menos abrir ese espacio y dejar la inquietud abierta como para pensar, no el qué enseñamos solamente, sino el cómo lo enseñamos, que no es arbitrario. No es lo mismo enseñar los relieves y los climas de nuestro país que plantear un problema alrededor de los climas y de los relieves de nuestro país donde intervengan los actores sociales. No es lo mismo mostrar ciertos territorios desde una mirada histórica, cómo eran antes y cómo están ahora en función de la producción económica que existe en ese lugar, ¿sí? Sin entrar en detalle, digo, pero me parece que en ese punto se juegan cosas diferentes. Y el último punto que me gustaría tomar como lo común y lo diferente es que probablemente ustedes encuentren en la lectura de sus propios diseños curriculares en las provincias algunas cosas que hablábamos con Raquel en la preparación de esta clase, que en algunos casos la geografía se acerca mucho más al ámbito de las ciencias naturales que al ámbito de las ciencias sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más alejados están los actores sociales de la geografía en un diseño curricular, es porque en realidad estamos trabajando más desde el ámbito de las ciencias naturales que desde el ámbito de las ciencias sociales. Entonces, es interesante en esto que escuchamos desde los representantes de dos jurisdicciones, cómo poder volver al diseño de nuestra propia jurisdicción, volver a los NAP, si es que todavía ese diseño no está terminado, y pensar desde la propia práctica cómo nosotros pensamos al cómo en cada uno de los trabajos que planteamos. Bueno, esto es para cerrar la parte teórica y dar lugar a las preguntas. Acá nos están indicando que tenemos una pregunta de la provincia de Chaco. Hola, buenas tardes, desde Chaco. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta puntual hace referencia cuando hacía hincapié, por ejemplo, a que la propuesta curricular se organiza desde la lógica de la enseñanza, ¿sí? Y en ese sentido, al hablar de aprendizajes esperados, si esto está relacionado con las expectativas de logros, con las competencias, si tales términos tienen un punto en común o si marca alguna diferencia, es decir, esto por ahí en el momento de poder bajar esos lineamientos a la hora de planificar. Por ahí, o ahondar un poquito más en lo que implica aprendizaje en este sentido. No sé si me explico. No, quería como aclarar un poco más la pregunta, porque no, en mi caso por lo menos no me termina de quedar claro si tu pregunta es
que el diseño tiene una lógica que apunta a la enseñanza y cómo el aprendizaje se juega ahí. ¿Desde ese lugar lo preguntás? Claro, lo había entendido que en el momento que iniciaste la puerta, sí decías que el diseño curricular se organiza desde la lógica de la enseñanza. Desde ahí es, ¿no es cierto?, que desaparecían, digamos, los contenidos, ya no aparecían de manera disgregada, sino ya como saberes, integradores, y bueno, y que de ahí empezaba a jugar los aprendizajes, que ya figuran en términos de aprendizaje y no tanto de objetivos. No sé si lo entendí así o... Y yo lo que quisiera saber es que si esos aprendizajes esperados están en relación con las expectativas de logro, con las competencias, y si esos términos tienen un punto común o si marcan algo diferente. Bueno, yo en principio le preguntaría a mis colegas de Córdoba y de Tierra del Fuego si quieren contestar. Se va a complicar ahí que nos comuniquemos entre las tres, pero... Perdón, disculpa, me estamos corriendo una de las chicas para que la vean mejor. Sí. No sé quién habla ahora. Chaco. Hola. Hola. Bueno, está bien, porque quería ver si mis colegas de Córdoba y de Tierra del Fuego querían... Hola. ¿Claudia? Claudia de Tierra del Fuego. Dale. Sí. Dale. Sí. Bueno, no termino de entender hacia dónde apunta la pregunta de la docente, pero bueno, voy a tratar de comentar un poquito respecto de por qué hablamos de propósito y no de objetivos, y bueno, qué implica un poco esto. En el diseño curricular de la provincia no se explicitan aprendizajes, ¿sí? En primer medida se explicitan contenidos para la enseñanza, es decir, que contenidos van a enseñar los docentes en las aulas de la provincia. Cuando hablamos de propósito, hablamos de la intención pedagógica, es decir, desde dónde, por qué y para qué el docente piensa la enseñanza. Cuando se piensa la planificación desde la lógica del objetivo, lo que se hace es organizar toda la planificación en relación a lo que se espera que el alumno aprenda, ¿sí? Cuando pensamos la planificación desde la lógica de los propósitos, pensamos en la organización de la planificación respecto de cuál es la intención que yo tengo como docente a la hora de enseñar, ¿sí? Esa sería la diferenciación entre propósitos y objetivos. Por supuesto que lo que se espera que el alumno aprenda no queda relegado, desconocido, es imposible porque en la relación pedagógica está el docente, el contenido para la enseñanza y el estudiante, el alumno. Por lo tanto, lo que se espera que el alumno aprenda no se desconoce. Lo que se hace es poner el énfasis en la intención pedagógica, en la enseñanza. Luego, cuando se seleccionan contenidos, se los seleccionan en términos de qué se va a enseñar, ¿sí? ¿Qué contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que en el caso del diseño de la provincia de Tierra del Fuego se presentan de manera integrada, se seleccionan como significativos, relevantes para ser enseñados? No se presentan en términos de aprendizajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que el estudiante aprenda en relación a lo que el docente enseñe, no lo podemos saber con anticipación, ¿sí? Nosotros como docentes ponemos en juego estrategias, ponemos en juego diferentes modos de pensar la enseñanza para facilitar los aprendizajes y favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Pero con exactitud no podemos anticipar qué va a aprender el estudiante de todo lo que el docente enseña. Por eso decimos que el proceso de enseñanza es distinto al proceso de aprendizaje. Por eso ya no, por ejemplo, acá en Tierra del Fuego no hablamos de procesos de enseñanza guión aprendizaje. Hablamos de dos procesos, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, que por supuesto están íntimamente ligados, pero no son la misma cosa, no es un proceso lineal. No es porque yo enseño algo, el alumno aprende ese algo que yo enseño, ¿sí? Más o menos con estas cuestiones se relaciona
la idea de poder pensar los diseños curriculares desde la lógica de los propósitos de la enseñanza. No sé si clarifico un poco lo que la docente estaba preguntando. Sí, está. Sí. Yo solo quería agregar a esto que muy claramente explicó Claudia, que en un momento ella habló de los propósitos, no me acuerdo si ella o Viviana, hablaban de los propósitos, que los diseños parecen los propósitos de enseñanza a nivel general. Y en realidad me quedé pensando de lo importante que es tener clara la intencionalidad pedagógica, que es necesario definir qué me propongo enseñar con un contenido determinado, ¿sí? Entonces, estos propósitos yo me los tengo que plantear en el recorte que elegí. No los voy a encontrar en el diseño curricular, porque obviamente la intención que yo tengo cuando elijo el recorte de migraciones, a lo mejor no es el mismo que un colega que plantee el mismo recorte. Entonces, ahí en mi intencionalidad pedagógica tiene que ver con lo que yo me propongo enseñar en ese recorte. Lo que vaya a pasar con el aprendizaje obviamente lo voy viendo, pero no es algo, como decía Claudia, que se puede ver de antemano. Tenemos que pasar a una pregunta de Catamarca, así que les agradecemos a Chaco